Arratsaldeon, buenas tardes, buena tarde. Arratsaldeon danori, gaur bai, beitu zelako uda beteko eguna daukagun. Menudo día de verano tenemos hoy. Bueno, saludos a todos, que os estoy viendo que estáis usando el Telegram, y los que no lo estáis usando también os estoy controlando desde aquí en el chat. Saludos hasta, vamos, Cáceres, Huesca, por el YouTube también, que os estoy viendo, Fuenlabrada, Folgueroles, Bilbo, Sestao y... Buah, Allarizetik, noski, a xente. Arratsaldeon. Terrassa, por supuesto, Virginia. Gijón, Málaga, Badajoz, Esparreguera. Buah, aquí estamos un montón de gente siguiéndonos todos los días. Y bueno, hoy, menuda gozada. He podido conocer a uno de vosotros. Sí, hace bien poco, hace escasos minutos, media horita, he conocido a Pachi, que sé que está por ahí. Bueno, sé que está ahora mismo por aquí, por los observatorios. Aupa Donosti, Durango bebai, Getxo, Euskal Herria osoari. Besarkada a un día en Madrid, cómo no, Melanie, que se me había olvidado. Desde Donosti de los Reyes, Gonzalo, Aupa San Sebastián de los Reyes. Y bueno, comentaros, pues eso, pues que hoy sé y sabemos que varios de vosotros que nos seguís, os habéis acercado por el Bear Center, y es una pena que estaba en un momento, solo que no he podido, pero estaba en un momento por acercarme hasta el observatorio, porque me he enterado que Ascen y Jonan han estado aquí en el observatorio de Orueta y nos han mandado esas fotos. También han estado en el observatorio de San Cristóbal, en Busturia, y hemos podido ver a Roy y a su amiga, que siguen, que siguen. Y me alegra un montón que os acerquéis hacia aquí y que podáis ver, pues, las cosas que vemos nosotros, ¿no? Desde aquí, desde un día normal, desde el Urdaibai Bear Center, o desde cerca del Urdaibai Bear Center, ¿no? Como pueden ser estos observatorios que, desde que los abrimos ayer, están a tope. Menos ahora, que mira, ahí va. Ahora no hay nadie. Qué buena. Mira, este es el observatorio de Ozolloko Behatokia, que es el barrio. Bueno, el barrio es la zona Osollo Bai Beresi, se llama también el sitio, y es el observatorio de Ozolloko. Y como veis, ahora mismo parece ser que no hay nadie. No sé si Pachi se iba a acercar hacia el observatorio, pero os puedo decir, he conocido a Pachi Berrocal, que es que nos manda aquí saludos a todos. Me imagino que seguirán entre nosotros, y desde el observatorio, pues verán, quizás dentro de poco veamos el observatorio, que se abren las ventanas y pueda ser Pachi que se acerca hasta aquí.
Estoy aquí, estaba justo hablando con un compañero mío, con Lander. Y hablando además, bueno, luego os comentaré. Josema, solo que Pachi se ha ido al observatorio, entonces no creo que nos pueda saludar, pero sí que puede saludar porque me parece que por el móvil ha mandado un saludo. Asten, que te ha emocionado ver a Roy. Jo, mira, me alegro. Vais a conocerlos todos. Aupa Leixamplera. Leixample. Aquí está Pachi. Y por supuesto que pasaréis. Y a ver, cuando paséis, si podéis, pegan un saludo. Solo que hoy estábamos en el Bear Center, que está cerrado, pero cuando abramos, que quizás pues más o menos será para mediados del mes de junio, pues si podéis preguntar por nosotros, aunque sea en la entrada, y si podemos os saludaremos. La tecnología es la ostra, que con el propio móvil ya se puede disfrutar. Espero que también Jonan, también Asten, hayáis disfrutado, aunque bueno, creo que sí, porque Asten, según veía, pues te emocionaba, como que te habías emocionado a conocer al Roy. Pues bueno, todo el mundo podréis conocer al Roy y su amiga, que ahora mismo está con la francesa, con la que tiene anilla francesa, o por lo menos con la que tiene una anilla que todavía hoy mismo no hemos sido capaces de descifrar, no hemos sido capaces de leerla. Andamos todos los días intentando acercarnos, pero solo que queda muy lejos el nido donde suelen andar y los postes donde andan, queda justo detrás de esta colina, de este monte. Este es Artevald, isla se llama, y queda justo detrás de ahí. Pero claro, con estos días de verano, porque son prácticamente días de verano, pues prácticamente es imposible el poder ver algo, porque o vas muy temprano a la mañana, pero cuando digo muy temprano es muy, muy temprano, para poder ver algo, o si no, la reverberación hace que sea imposible prácticamente leer cualquier anilla. A ver, aquí tenemos las cigüeñuelas. Y es lo que estaba hablando con Lander, con un compañero mío de aquí, del Bear Center. Estas cigüeñuelas que no sé seguro, que creo que quizás vayan a utilizar el islote de las espátulas para hacer el nido. No sé si es buena idea por parte de ellas, pero porque es un islote muy concurrido, ¿no? Pero bueno, aquí veis este islote de las espátulas, que hoy desde luego no hace honor a su nombre. La marea está baja, bueno, está subiendo en estos momentos, y pues las espátulas pues aquí no están. Sí que están las cigüeñuelas, los ánades reales y, como no, nuestro amigo Chistu, el ánade silbón, el anexulado, y ate txistularia euskeraz, eta ai eta el asubión en galego, the widgeon in English. Bueno, pues lo dicho, si es que os acercáis por aquí, ya sabéis que no paséis sin saludarnos. Saludos también, Dolores, hasta Huelva, que también nos seguís desde Huelva. Ahí va, mira. Estos eran que os quería enseñar, que no sabía seguro si los íbamos a ver. Joder, y bueno, los hemos visto en un segundo. Estos archideves comunes, gamba roja,
o roya, no sé cómo sería. En catalán, roja o roya, no sé. La gamba roja. Y el bilurico. En galego. Bernagorri arrunta izan da. Ikusi dugun limikola hori Bernagorri arrunta. Espero dut berriz ere ikusiko dugula, ¿vale? Ay, os tenía que comentar. No se me ha olvidado lo de la fotito de ayer. No, se me ha olvidado. Lo que pasa es que lo voy a comentar un poquito antes de empezar la retransmisión en euskera, o por lo menos en la retransmisión en euskera, porque ayer me di cuenta que cuando estuvimos hablando, pues mucha gente que todavía no había entrado en la retransmisión en euskera tampoco se había enterado de lo que habíamos comentado. Entonces, hoy, tac, voy a esperar hasta la retransmisión en euskera. Arratsaldeon, Barakaldo. Sí, Asten, puede ser que esté en el de Orueta. Sí, porque no sé, no creo que le haya dado mucho tiempo a llegar. Aupa, Alberto. Good afternoon o good evening. Mirar qué envidia nos está dando Asten. Esta mañana han visto a Chistu, el porrón europeo, cigüeñuela, archivé claro, archivé común, cormoranes, espátulas, azulones. ¡Qué gozada! Y todos en este pequeño espacio, pero que, a ver, de verdad, se deja querer. Y se deja querer tanto por nosotros y por las aves. Mira, Pachi está, yo creo, en el observatorio de Orueta. Sí, a ver, lo del concurso, sí. Luego voy a decir la respuesta, pero primero, mira, si queréis, voy a volver a enseñar el ojo que pusimos ayer para que vosotros pudierais acertar cuál es. Todavía no lo digáis, todavía tranquilidad. Hoy he mandado los detallitos a la gente que acertó ayer. Voy. He mandado un regalito a Rosa, a Iker, a Conchi. Mira, ahí está Asten en el observatorio de Orueta. Qué buena. El que os podamos conocer así ya cara a cara. Que ayer hubo un intento de tongo. Pues no lo sé, Josema. Sí, bueno, un intento de tongo no. Lo que hubo es que yo no había leído que había 2 personas que lo habían acertado. Y le había dado casi el premio a Iker, pero al final, cuando me dijisteis que había otra persona que se llama Conchi, vale, gamba roya. Perfecto, es que ricasco Gonzal, porque ojo, a la hora de pronunciar el catalán, pues el roig, por ejemplo, el porrón común, el morel cabroch es roig, vale, pero roya, entonces es gamba roya, si no me equivoco, ¿no? Perfecto. Pues igual que en euskera, casi. Según dónde. La J es como la Y. Bueno, como la I. Fijaros aquí, en este islote. A ver.
A ver, creo que es una garra. A ver. Sí. Aupa Xixón. Aupa Lola. Aquí está garceta común entre nosotros. Es que ricasco. Gracias, Gonzalo. Y lo dicho, a ver, os voy a enseñar el ojo de ayer. Y bueno, y tengo un montón de cosillas que nos habéis estado mandando y como todavía, bueno, parece ser que, bueno, algunas fotos se ven, pero no sé si podemos compartir así. Bueno, no sé, no entiendo, no entiendo, la verdad os digo, no entiendo lo del Telegram y cómo va, pero como tampoco, no sé si podemos compartir las fotos, pero yo os voy a enseñar desde aquí también fotos que nos habéis mandado todos vosotros. Y os los voy a enseñar, ya que nos habéis mandado. Pero primero, taca, para que no se os olvide, ¿vale? ¡Opa, Felipe! Por supuesto que voy a enseñar. Voy a enseñar lo que nos habéis mandado al correo. Y por supuesto que voy a enseñar tu bimbo. Lola, pues no sé cómo hay que hacer, pero creo que no es muy difícil lo de pasarse al Telegram. Bueno, no creo que sea difícil, pero yo no lo he intentado, ¿eh? Este es el ojito que luego, cuando comencemos la emisión en euskera, comentaré. A ver, tic tac, tic tac, tic tac. Pero ahora, lo primero. Opa, Victoria, que también tengo fotitos tuyas. ¿Qué me has mandado? Fotos que, si queréis, que las puedo enseñar, podéis mandarnos a nuestro correo urdeibai@versenter.org. Jo, Victoria, yo no te puedo ayudar en eso. Yo, en cosas de tecnología, nada. Ahí le tenemos a Vicente o a alguno que sepáis. Y a Palola, tú sigue ahí. Que yo os tengo en los dos, ¿eh? Os tengo en los dos. Y aquí... Bueno, primero, antes de todo, antes de enseñar las fotos de Felipe y de Victoria, os tengo que enseñar la grabación que Vicente hoy a la noche y las imágenes preciosas que ha sacado de esa luna menguante. Creo que es menguante, sí. Esa luna menguante ayer a la noche a las... Yo creo que ha sido a las 12:30, cerca de la 1 de la madrugada. Mira, mira, mira. Flipar. ¿Qué imagen de esta luna? La nitidez con lo que se ven los cráteres. Una gozada. Ese vídeo además lo ha estado compartiendo en directo. Ha sacado un vídeo, que os voy a enseñar ahora. Y lo curioso que es estos cráteres, que a mí siempre me han llamado la atención, que muchos de ellos tienen el cráter de impacto y en el centro hay como otro montículo. Si nos fijamos en este, mirad con qué nitidez podemos ver, y
podéis ver los cráteres de la luna. Mira, es una pasada. Se ve todo el relieve de esta luna menguante de ayer. Prácticamente a la 1 de la madrugada. Os voy a enseñar el vídeo. Uno de los vídeos que ha grabado Vicente. Uy, espera. Le voy a quitar el sonido, si no. A esas horas, y se escuchaban también aves. Y fijaros en este vídeo. Chulísimo. Ahí va. Tan. Y le voy a dar. ¿Cómo? Se ve que poco a poco esa luna va bajando en el cielo. Una gozada. Pero para eso hay que estar despierto a esa hora. Pues Vicente ha estado emitiendo estas imágenes hoy, bueno, sí, hoy, más o menos a la 1 de la madrugada. Chulísimo. Y hay otras imágenes que os voy a enseñar ahora. ¡Buah! De esa luna, de esa luna. Que son estas. Que se ve la luna ya metiéndose hacia el bosque. Bueno, detrás de los montes. Que quedan. Que parece que estamos en otro planeta. La perspectiva es increíble. Aunque bueno, el árbol que se ve ahí, según veo ahora, son eucaliptos. Se pueden distinguir hasta los árboles. Con esa luz lunar. Con esa luz lunar que alguna vez os he comentado que incluso se utiliza para hacer censos de aves. Para hacer censos nocturnos de aves que pasan por ese disco lunar, o por esa porción lunar, diríamos en este caso, esa luna que se está metiendo ahora en el horizonte, que hoy a la noche, de madrugada, Vicente nos ha podido enseñar. Imágenes súper tranquilizadoras. Cómo se mete y desaparece la luna detrás del horizonte. No, Vicente hoy se ha levantado muy pronto. Ay, vigilando al zorro. Vigilando al zorro suelo estar yo, porque yo sí que tengo gallinero. Sí, por supuesto que te doy paso, Vicente. Adelante, Vicente. Vicente, una ave nocturna. Bueno. Mira, y al fondo estamos escuchando. Me pareció que era un pito real. Conexión en directo con Vicente, por supuesto. Vicente, ahí está.
y puede hacer la conexión. ¡Ostras! Entonces está creciendo. Es una luna creciente. ¡Ostras! Pues igual sí. Porque esto forma de C no tiene, ¿no? Esto tiene forma de B. ¡Ojo, Victoria! ¡Qué foto! Del Alcaudón. Estas, las imágenes de esa luna que ha podido grabar Vicente. Y bueno, es increíble. Yo nunca voy a aprender, ¿eh? O sea, nunca voy a aprender. Es creciente, jo. Y yo decreciente, menguante. Bueno, menudo desastre. De astronomía, desde luego, cero. Ahora le dejo los mandos un poco a Vicente. Y ahora estáis con Vicente. Perfecto. Enfocada esta luna, súper chula. Lo puedes ver con todo detalle. Se mueve bastante rápido. Luna en plena tarde, no es una luna que vemos de noche, sino con el cielo despejado estamos viendo esta preciosa luna. Si estuviéramos buscando la estación internacional que pasó ayer por la noche a las 12, sería solamente un par de minutos, porque iría súper rápido, no es como a la luna, iría a mucha velocidad, hay que estar muy atento. Vamos a mover un poquito, a ver si me deja, que estoy muy justo ya, porque tengo el telescopio en posición totalmente vertical. Mira, puedo darle un poquito de zoom. Ahí. Bueno, ahí vemos más detalle todavía. Casi estamos a punto de aterrizar, ¿no? Vemos muy bien los cráteres. Es una fase muy bonita para ver la luna. Ya le cuesta un poco enfocar, pero se ve muy bien. A ver, voy a mover un poquito más, que esto es muy sensible. Yo no tengo el sistema motorizado que tienen algunos expertos. Vale, le voy a dar el máximo zoom que puedo. Vamos a ver un poco de movimiento. Se le acercando poco a poco al plano.
Y bueno, solo nos hace falta el Apolo 11 para llegar ahí, ¿no? Pues la luna, la observación de la luna también es muy de pajareros y pajareras. Hoy no se ve, pero en época de migración es súper interesante, porque se ven multitud de aves pasando por la luna. De hecho, la mayor parte de la migración ocurre de noche, no de día. Creo que, si no recuerdo mal, que el 80% es de noche. Y vamos, en una época así de mucho pase de aves, podéis ver muchas siluetas de pequeñas aves. Algunas veces incluso se puede llegar a vislumbrar la silueta de alguna garza. Y coincide, ¿eh? Ves el movimiento. Si es para norte, pues ves que van para la izquierda, ¿no? Y si es para la otra época, que vamos para el sur, ya en septiembre, tal, en agosto, septiembre, pues veríamos que iría para el otro lado. Es muy interesante. El Bird Watching Moon. Bueno, poner estas preciosas imágenes que hemos visto de la luna en directo, vamos a pasar a la retransmisión con el Horta, con mi compañero Horta. Bueno, poner estas preciosas imágenes. Que hemos visto de la luna en directo, vamos a pasar a la retransmisión con el Horta, con mi compañero Horta. Joder, veis, menudo nivel aquí. Una retransmisión dual. Vicente desde casa y yo aquí desde el Bird Center. Esa luna que nos ha podido enseñar, que no creo que la pueda captar de aquí, ya que queda muy arriba en el horizonte, creo. A ver, por si acaso voy a dar toda la vuelta, pero ¿por qué no? Con Venus y con lo que haga falta. Qué gozada de luna, que ahora mismo está bastante arriba. Cada día una cosa nueva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí la habéis tenido a Vicente enfocando la luna desde su móvil, creo, si no me equivoco. Lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. Y retransmisiones también.
Pues Iñaki, espérate, que todavía vamos a hacer de corresponsales, por lo menos por la zona de Urdaibai, seguro. Cualquier día que nos vayamos a anillar alguna zona, a visitar algún lugar de Urdaibai, pues desde allí, tac, nos podemos conectar. ¿Y por qué no? Retransmitir en directo. Eso sí, en mi caso, yo necesito un móvil mejor para poder hacer eso. Bueno, a Senegal yo me iría ahora mismo también, y haría de corresponsal. Además tengo un montón de amigos allí. Nunca he estado, pero sí. Pero mira, podemos ir a Senegal ahí por diciembre, en invierno, cuando justo Roy se nos acerca hasta allí, ¿no? ¿Por qué no? Aquí vemos cómo va dejando Estela, Ana de Real. Que sí, Iñaki, contratado. Si te vas a Senegal, tú coméntanos, que ya lo haremos de alguna manera. Ana de Real que está dejando Estela, filtrando el sedimento. Imaginaros además qué chulo sería el poder tener corresponsales de todos los lugares de donde sois vosotros. Desde Fuenlabrada, Terrassa, Folgueroles, Cáceres, Huesca, Donosti de los Reyes, San Sebastián de los Reyes. Colecta para mi móvil. No. Yo estoy súper contento con la patata que tengo. Y no quiero más. Le pediré a Vicente. Y bueno, antes de terminar, a ver, fotos, venga. Estas fotos que nos habéis mandado. Y Felipe, ya que todavía tampoco podemos, bueno, se puede compartir, pero no sé cómo va. Pero voy a enseñar, por supuesto, las fotos que nos habéis mandado a nuestro correo. Y primero, ese bimbo que cuando Felipe dice bimbo es cuando tú ves una ave que nunca la has visto, o que sacas una foto que nunca la has visto, ¿no? Pues fijaros en este bimbo de Felipe de Fuenlabrada, si no me equivoco. ¡Tachán! Fijaros en este autillo que nos ha mandado. Un autillo increíble. Felipe, sí creo que está en Telegram. Ah, no, igual no sé. Mirad qué bonito es esta rapaz nocturna, que aquí en Urdaibai pues no es muy común. No es muy común. Lo solemos escuchar, pero tampoco lo vemos muy a menudo. Felipe, te has lucido. Apo Ontza. Apo Ontza es el nombre de, en euskera, de esta ave que os he comentado alguna vez, ayer creo. Apo Ontza, que significa búho sapo, ya que hace casi un sonido parecido al sapo partero. Pues mira, ahora yo estoy haciendo de embajador de Felipe. Sí. Aquí, Apo Ontza. Uy, y si os fijáis, este también tiene unos ojos bastante amarillentos, ¿eh? Ahora, totalmente distintos. Pero no solo vamos a ver eso, vamos a ver también otra foto preciosa que nos ha mandado de esta oropéndola, que parece que incluso es el mismo árbol, si es un chopo. Y a ver. Ah, no, perdón. Creía que era
Un chopo esto no, esto parece un almez o... no sé. Puede ser un almez y esto es un chopo, sí. Mirad al macho de la oropéndola. Qué pájaro más chulo. Qué envidia me das, Felipe, del poder ver estas aves al lado de casa. Aquí las escuchamos de vez en cuando en migración, pero no terminan de asentarse. Pero no solo eso. Fijaros en este nido. Qué artistas son. O sea, qué artistas. Cómo tejen el nido en esas ramas de chopo. No sé si es un álamo temblón. Esto es un álamo temblón. Lerchuna, ¿vale? Y cómo ahí está metido en el nido. Felipe Chapeldún, of course. Y los que no podáis subir en Telegram o los que no podáis subir en el chat, pues ya sabéis, nos mandáis las fotos a nuestro correo de urdaibai@versenter.org y yo, si puedo y si... que normalmente puedo, pues las enseño. Preciosas estas fotos, pero no ha sido solo Felipe quien nos ha mandado estas preciosidades. Qué bonita es la oropéndola, desde luego. También tenemos a nuestra compañera Victoria, que nos ha mandado un par de fotos chulísimas. Chulísimas. Bimbo. ¿A qué se llama Bimbo? Me preguntan por el chat del YouTube. Bimbo normalmente se suele decir a una especie de ave que nunca has visto y que la ves por primera vez. Si no me equivoco, vamos. Para mí eso es un bimbo. Josema, nos has mandado fotos. Ay, ama. A ver. Vale. Pues Josema, pues lo miro y veo las fotos y si hoy no me da tiempo, mañana os las enseño. Bimbo, creo que es eso. Yo normalmente no ando buscando bimbos, pero hay mucha gente que, pues, pajareros que andan buscando esas especies que nunca han visto. A mí me gusta verlas, por supuesto. Aunque ya os tengo dicho que solo las de la península, las demás también me encantan, pero las aves tropicales y así ya me dan pereza, ya con tanto color y con todo lo que tenemos aquí. Necesitaría 7 vidas más para poder comprender un poco, ¿no? Toda esa vida que existe fuera de aquí. Ahora, lo de bimbo, ¿de dónde viene la palabra? Ni idea. Y bueno, y a ver, mirad las fotos que nos ha mandado Victoria. Fotos sacadas por Jaime Seuma en el Bajo Cinca. Desde aquí un abrazo, porque menudas fotazos. Este pájaro no lo voy a ver, no lo vamos a poner de concurso, pero este pájaro chulísimo que acaba de salir del huevo, que todavía tiene el diente aquí en esta punta, en el pico, para romper el huevo. Y mira, con esta cara de Angry Bird. ¿Sabéis cuál es este? Victoria nos ha mandado esta foto de Jaime Seuma. Un par de fotos de esta ave que enseguida os voy a decir cuál es. Lo vais a ver vosotras y vosotros. Mira, María Josep. María Josep nos está comentando por qué es el bimbo. Toma ya. Bueno, yo con el bimbo no sé, yo era con Danone.
Uy, no voy a decir tampoco marcas aquí, ¿no? Pero era con los yogures que estaban corromos. Toma. María Josep, te agradezco un montón. Alcaraván, Oso Ona, el Angry Bird. Pero esto no era de concurso, ¿eh? Aquí veis a este Alcaraván en el Bajo Cinca. Me imagino que sea cerca de Fraga, por ahí. Con estos dos huevos casi eclosionando, uno de ellos. Y este pájaro chulísimo. Maravilloso. Victoria, Jaime. Preciosas las fotos. Y por lo que sé, me había mandado la foto por este ojo. Este ojo. Pero el ojo que os enseñé ayer no era de Alcaraván. No. Voy a enseñar otra vez el ojo. Luego paso al intermedio y empezamos en euskera. Y comento a todo el mundo cuál es. Y echar un segundo, bat. Un segundito. Aquí va el ojo. Uy. Tengo otra, ¿eh? Sabéis que no es de Alcaraván, ¿eh? Y paso al intermedio y seguimos en euskera y os hago esperar un poquito. En euskera y en castellano os comento Onche minutu bat barru. Arratsaldeon denori, berriz ere hementxe zuen artean eta oraintxe danok atzoko begiaren identifikarioen zai. Todos esperando a la identificación del ojo de ayer. ¡Titán! Venga, cuando queráis. ¡Ánimo! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí vemos que nos comentan de abejero, de gavilán, de azor. Algunos que pensaban que era el Alcaraván, pero no es. Os he dicho que no era. Otro que nos dice gavilán. Águila pescadora, Roy, azor. Venga, ánimo. Zenbat gente. Ahí va. Aupa el azor, que va ganando, pero luego os diremos cuál es.
Mochuelo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Os está viendo. Águila pescadora. Iñaki cambia a vejero. Garza real. Bueno, no vamos mal. Otro gavilán. Vaso Basatia. Astoria Runta Iker. Águila pescadora Sonia. Nik pasatzen dut itzel. Yo paso en grande. Salió en una retransmisión del principio. Quizás sí, Victoria. Cara de mala uva. No diría que no. Hombre, a gusto seguro que no estaba. Porque es una foto, como veis que está sacada por nosotros que veis aquí en el mismo ojo. Es nuestro reflejo. Es una vez que estábamos anillándonos. Arratsaldeon Mai. Venga, zer, esan animatzen norena den begia esaten. Alcaudón dorsirrojo. Bueno. Tic tac, tic tac. Venga, 10 segundos. Bederatzi. Sortzi. Está, sí, Ángel. Está entre lo que se ha dicho. Zazpi. Sei. Bost. Lau. Hiru. Bi. Bat. 0. ¿Queréis ver de quién es? Ahí va, la foto. Y me lo decís vosotros. Y luego apunto que hay algunos que habéis acertado. ¡Tachán! Aquí lo tenéis. No es la pescadora, no es el alcaudón dorsirrojo, no es el abejero, no es el azor. Es este precioso gavilán. Un gavilán jovencito. Os a seguir mandando, que yo apuntaré todos y todas. Luego haremos un sorteo. Es este precioso gavilán. Gabiraia. Bai, begia, hauxe izan da. Y ahora ya no vale copiar, Eta ontsa esango deutzuet. Esparvé vulgar y gavián común. Gavirai arrunta. Hauxe. Oso ondo. Bueno, badakit Kristinak, Victorrek. A ver, Charon, ontsi ikusiko du beste zenbaitek. Bai, baina bueno, voy a mirar todos los que habéis dicho. Ángel, también. Ha habido alguno que ha cambiado, pero no sé si ha cambiado a bien o a mal. No, a bien. Víctor, Ángel. Horre danok? Melanik ere asmatu du. Iñaki, mal cambio has hecho. Bueno, Vaso Basatiak ere. Astoria ere antzerakoa da, baina José, parkatu. José Marmero.
Alberto, Moy, Ángel, Ana, Felipe. Muy bueno, pues igual me planto. Apayonan. Bueno, voy a hacer un recuento de todos los que habéis participado, por supuesto. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mira, mañana, hoy porque no me da tiempo, pero mañana os mandaré otro reto. Mañana, que es viernes, y os dejaré todo el fin de semana con la duda de alguna fotito o algún sonido que se nos ocurra. Y os comentaré cuál es el ganador. Mañana cogeré alguna mano inocente, hartuko do norbait hemen Urdaibai Bersenterren, ese restakiena, eta mediante un numerito detalle polit bat bialduko dizkizuegu. Bai, zorionak irabazlei eta ez irabazlei. Parte hartu duzuen guzti hori. A todos los que habéis tomado parte, un aplauso terrible. Este gavilán, que es de verdad, aquí lo veis, Polita Benetan, que fue anillado hace algunos añitos, sí, chulísimo. Eran 2 ojos de gavilán, de este y de este joven, y este otro. Eta hoy jarraituko dugu euskerazko emanaldiarekin, eta jarraitzen duzueneri aurrera, eta beste hori fins dema ata mañana. Victor esaten digo ya, sare japoniarrean harrapatu genuen Gabiraia izan santa, bai, sí se trabó Víctor en la red japonesa, yo creo que por descuido, o porque iba detrás de algún... Sí, Robert, vamos a probar con distintas partes de las aves también, por supuesto, y con aves en posiciones distintas. Sí. Edo egazti beresiekin, con aves un poco especiales para nosotros, para que podamos identificarlas. Y así, pues os mando deberes, etxeko lanak, fíjate dizkizuet. La pata de la focha no es mala, Iñaki, ya me acordaré. Es que ricasco, muchas gracias, Gonzalo. Este Gonzalo que nos ayuda también a pronunciar en catalán, que es una lengua mic, pero todavía me cuesta. Puedo hablar una miqueta, pero no más. Eso es, un máster en toda regla. Luego, igual tenemos que empezar a dar títulos. Es. Bueno, eta orain jarraituko dugu euskeraz emanaldiarekin, eta beitu zelako egun polita. Beti egiten dugun moduan, bueltatxo bat emago dugu. Lehenengo lanean dabiltzan gure auzokide hauek isilduko ditut apurtxo bat, hortxe doa. Oso ondo. Baso basatiek esaten dut, eta kanteren bat ere, bai. Kanta atzo jarri genuen, Papar Urdinaren kanta, baina noski jarriko ditu dala kantak. Bai. Bueno, hamen dauzkagu, gaurko behintzat begiratzen egon naizenak, Cristina, Víctor, Ángel C, Melanie, Baso Basatia eta Jose, eta gero beste jente pilo bat ere. Bai, poco a poco, Gonzalo.
Bai. Eta biarretzi, kantaren bat, lumak, arrautzak oso zaila da, baina horrelako arrautza polit batzuk aurkitzen baldin baditugu eta errezak identifikatzeko jarriko ditugu noski. Hau patxintxu, bezarkada handi bat. Bueno, bezarkada bat jarraitzen gaitu zuen guzti hori. Ontxe momentuan Igeldotik, Donostitxik ere bai, hortxe mai, hor dabil, Sestaotik, Santurtzitik, Gernika, Atxangiz, Busturia, Gautegi Zarteagatik noski, gure herritik, Bilbotik, Gasteiztik, tamen gure auzokideak hortxe, esi bat egiten, eta danbarra da guztiak, baina ikusten duzuen nola hau pasten nola dauden hegaztiak lasai, naiz eta jendea, bere lanetan, baserriko lanetan, ibili. Hemen, basatiak, lehenago eta behin, bueltatxo bat emango dugu. Haupa Bergara, bai, zuek esan, nondi jarraitzen duzu, ze bestelan, nire ez enteratzen. Txiletik ere, noski, Raimundo hortxe ikusten dut. Txileko gure laguna. Eta, saiatuko naiz, egunero edo, egun biri behin, jartzen horrelako erronkatxo bat, argazkiren batekin, kantaren batekin, zueri etxeko lanak emateko. Ondo, txintxu. Bueno, txintxu ezagutzen dute. Bozu, handi bat, txintxu. Hemen ikusten ditugu, basatiak, eta horrentxe ikusiko ditugun hegaztiak izango dira etxekoak, basatiak. Gainera orain, marea gorantza dator, beraz, ez dakit. Ez, baina ikusten dugunez, a ber, Mokosabalen irla, Mokosabali gabe. Gaur Mokosabalak kale. Goizian egon dira, goizian bai egon dirala. Mokosabalak kale egin dute. Hauen ikusten duguz. Lartxuntxo txikia. Martinet Blanc. Garza Branca. Little Igret. Garzeta komun. Gainera behitu, biarretzi joateko izan gara Izaroko irlara, jarraipen egun bat egitera, baina ezinezko izango da, beraz, datorren asterako seguruen ikutzi beharko dugu, baina oraintxe da garaia ja abiatan daude, bere itariko asko eta asko, beraz, hurbiltzeko garaia Izarora, noski, baimenekin, osea, behitu, datorren astean egingo dutolan egun bat erakusteko Izarori buruzko proiektua, Izaroko hegazti abiagileen proiektua, dara aguna hemen, urdai berzenterretik, arantzaditik, ia Mika kaskatasuna, Mika dago total aske. Bai, badakizue, orain dela gutxi komentatu nizuela nola ekarri zidaten Mika gaztetxoa baino gaztetxoagoa. Eta bueno, hasi ginen jaten emoten, lagun eginda, baina hasi eginda, hasi da pila bat, eta orain momentuan etxean utzi dut, solte, bere
bere aidera. Eta bai, aske dago, baina hortxe hurbiltzen zaigu etxera, albokoen etxera, pasioan dabilen jentearen albora, eta bai, bitu, erakutsiko dutzu bezalakoa dan. A ber, ikusten dodan, segundotxo bat. Bitu, grabatuko diotere bideoren bat egunen batean, baina erakutsiko dutzuet. Zein dan, Mike ez, Mik deitzen da. Amentxe, aurkezten dizuet, Mik. Hortxe. Ikusten duzue? Bitxu ze polita dan, Ze polita. Hau da, gure hortuan, jaun da jabe egindan Mika, pikaraza, urraka, magpie, ingelesez. Eta hortxe biltzen da, aurrera atatzera, ondinoak ikusten duzue bustana labur-laburra, baina gerota luzeago egunetik egunera hasten doa. Eta gaur, hortxe, atxe gelditu etxean, ze ez du nahi izan sartu, kanpotik dabil. Askatasuna guztiz. Espero dut hemendik gutxira ja jenteari beldura apur bat hartzia, eta ikusiko du. Ia gure txangoa Izarora grabatuko dugun, sarritan grabatu dugu. Bai, sarritan grabatu dugu, eta nahi baldin baduzu erakutsiko dutzuet, baina claro, normalean joaten garenean Izarora, joaten gara hegaztia jarraitzera, eta ez dugu denpora, eukitzen dugu denpora agian kamera bat jartzeko abia batzutan edo nunbait, baina izaten dira oso momentu intentsoak ze. Irlan bertan gelditzeko mareak garrantzi handia dauka, olatuak eta itsasoak garrantzi handia daukate, eta batzutan ezin gara gelditu, beste batzutan harinago edo lehenago atera bar gara, eta hortxe biltzen gara estresatuta. Baina, noizipenean, grabatu ditugula gauzatxo batzuk, eta saiatuko nahi zaberramen daukadan, baina baldin badauzkat amendik, ontsi momentuan erakutsiko deutzu edaz. Pega, eskerrik asko axente, pega galegos. Mikak, bestean arrautzak jaten dituzte. Baina, beraien izateko modua dira. Eta, hainbat xomorro jate dituzte. Kasualitatez, ontsi ikusi duzuen Mika horrek, danetarik apur bat, orain ja bere kabuz ari da, baina egunero ematen dio zerbait, eta isilik esango dutzuet, katuen jateko ematen diot beratuta. Eta hemen, ontxe, beste sorpresa polit bat, ez dakit ziur, baina zankaluzeak, uste dut, inguru honetan, ez dakit abia egingo duten, ez dakit leku aproposadan, hainbeste moko zabaleta etortzen direnez, ez dakit baketan utziko dituzten, baina amentxe dabiltza irlatxo honetan, abia eraiki nahian, eskinatxo honetan. Hori holan izango balitz, itzela izango litzake, amendik hegazti horrien abia ikusteko. Esan dakoa, Izarora, Izarorako txangoa, ontsi ikusiko dugu. Aurkitzen dudan. Hainbeste gauza dauzkagu, eta a ver. Katuen jana, beratuta, Baitu, hemen daukat, zelakoa,
Guk ateratzen ditugu batzutan. A ber, ikusten dugun. Erakutsiko dutzuet bideo bat. Bai. Baina mikak ez du miau egiten ez. Horrela ibiltzen da, Beitu, ze dotore dauden, orentxe momentuan. Zankaluzeak parkatu. Eta nik uste dut eskinatxo honetan nahi dutela abia eraiki. Ez dakit gainera, eginda ez daukaten, Hortxe, beitu. Ontxe, haber ikusten dugun jartzen, Importantia. Bai. Hemen nabiltza, ontxe, belartxoak eta hartzen, nik uste dut hortxe, etzango dela, beraz, segurenik hor, arrautzak, jarriko dituen lekua. A ber. Ui, pentsatu dut hortxe, etzango zala, baina, leku, hainbeste jende dabilen lekua. Ez dakit ondo aukeratu duten, zamen, hotxe, beitu, txistu ere, abendik, pasiadan, txistu, basateak, lertxuntxoak, ez dakit nik pakian utziko dituzten. Parrulo txupon, bai, parrulo txupon murgilari arrunta. Porron komun, uste dut. Mokosabalen babesa bai, baina beraien hainka guzti hoien zapalketa ere igual, Baina nik uste dut amentxe abia egiten dauden seinale, biak hortxe egoteko, bai, el que faltaba, bai, txistu. Hortxe pasatu da. Nik ez dakit amentxe egaltxo honetan, oso urrutita pixelatuta, baina amentxe inguru honetan ez omen duten egingo beraien abia. Bintzat, hemen abia egiten badute, momentu batetan hasiko dira, inguruan dauden hegazti guztiak kanpora bidaltzen. Bai. Eta bain behitu, beste bat. Hemen, juerga, mokosabalak ez, baina lertxun euskara, kohartza euskara, lertxun txotxikia, basatea, ate txistularia, zankaluzea, bueno, pegarra bilonga, ze polita. Pegarra bilonga eta pega marza. Eskerrik asko bai, xente egia. Bitu gaur, irlatxo honetan bakarrik urmaeleko hegaztik gehienak. Eta zankaluzeak nik uste dut nahiko azarre, ze hortxe dator lertxuna eta agian ontxe bronka ikusiko dugu. Urduri egongo dira, ze arraultzaren bat ipini baldin badute abian behintzat, bai lertxunak edo bai beste doinok hartzeko beta izango dute. Bueno, utziko ditugu lasai, eta komentatu dizuedana. Izarora joateko izan gara, baina ez dakigu ziur joateko aukera izango dugun. Beraz, erakutsiko dutzuet nola hurbiltzen gara Izarora, hori bai, baimen guztiekin, inguru honetara, bestela ezin da hurbildi. Bai, Violeta, niretzako ere jende gehiagi horra bi egiteko, baina bereiek aukeratu dute eta hori ere, koronavirusan historierik ez dakite. Eta hementxe daude denak batera irlatxo berdinean. Ze, txintxu, ikusten baditugu beste irla guztiak, iaia utxik. Momentu honetan. Orain erakutsiko dutzuet, Izarora nola iristen garan. Beitu.
Hortxe ikusten dituzue, izarora igota, goiko kolonia horren argazkiak. Leku zoragarria, baina oso kontuz ibiltzekoa eta doinua hortxe. Ikusi zelako ugal garaiko despliegea, arrata emea, behitu zelako lumak erakusten dituzten lertxuntxo txikiek, abian. Hau, bigarren abia. Hortxe ikusten duzue zenbakia. Tamen lertxuntxoen kolonia. Izaroko uartean. Hor, fondoan, entzuten dira olatuak. Kaioak, lumak dira izugarri politak. Eta behitu hemen, bat, bi, hiru, lau, lertxuntxo, kume eta orantxe ama jana ematen, behitu. Hortxe, oka egiten du milatutako janaria, eta hortxe txandakatzen dira, arra eta emea, janariak hartzen, paduratik irlara arte. Noski, gero estali egite dituzte, beroa mantentzeko eta eguzkiarekin arazorik ez izateko. Kaioak ere ikusten dituzue hortik. Amatxu beti prest, bai, Remundo regurgita, bai. Oka egiten du, berak paduran hartu den janaria, beraiei emateko. Ederrak benetan irudiak. Hortxe, berriz ere. Hortxe, ikusiko duzue, nola janaria bialtzen diren. Hortxe, botatzen du paduran aurkitutakoa beraien txitentzako. Egunen batetan monografiko bat egingo dizuet Izaroko irlari buruz. Hori bai, hau da entzuten dana, benetan edarra. Hortxean dauden hiru lau tamariz arbolatan, lertxuntxoak abia egiten. Markatuta daude arbolak, abiak, ikuste dituzue, zenbakiekin jarraipena egiteko. Ez, printzipioz, txintxu, kaioak ez diete zer egiten bakoitza, bere lanetan dabil. Batzuk kaioak beraien abiatan, eta lertxuntxoak eta gainera lertxuntxoak defendatu egite dituzte, Egun batetan, monografiko, hauen ikusten duzue, Izaro. Eta Izaron entzuten dan ambiente hori. Hoxe giroa. Ui, berriz ere agartu zait gure gabiraia. Bai, monografiko bat, gainera Izaro, ez bakarrik hegaztiei buruz eta hegaztien koloniei buruz. Izarok daukan historia guztiari buruz. Izaroren garrantzia be bai, hegaztien migrazioan, Bizkaiko golkotik nola erabiltzen dituzten gure irlak, Izaro
Garraitz. Ai Dios, Donostiko zelan da. Santa Catalina ateratzen zai, baina ez da Donostiko irla. Adios, oin bai. A ver, lagundu. Santa Clara, ez da? Bai, uste Santa Clara dela, Donostikoa. Ba, nola irla guzti horrek zelako garrantzia daukaten, Bai, arraketa emea zaintze dituzte kumiak, eta printzipioz dakigunez, behintzat monogamoa dira. Eta urtetik urtera mantentzen dute bikotia, baina batek daki, hori da guk pentsatzen duguna, ezta? Gaina guk eraztundu egiten ditugu txitak, eta gero txite jarraipen egiten da, eta badakigu, hemen izaron eraztundutako lertxuntxoak, Kantauri isurialde guztitik edatzen dirala, Nafarroa ere, eta ez dakit seguru baina uste Kanari Herrelatan ere ikusita daudela batzuk. Bai, oso polita. Ui, Jesus. Eta noski hemen entzuten duzue fondoan ai, ez tozu ikusten ontxe erakuntziko dutzu edaz nola hurbiltzen gara normalian izarora amen baina egingo dizuet, monografiko bat egunen batetan hortxe Zodiagarekin, Bermiotik, hortxe izarako irla eta nola hurbildu bargaran itxaso barea dagoen egunetan noski, eskalatu beharra ere badago eta kaskoak batez ere kaioen erasoak ekiditzeko eta minik ez hartzeko ikusten duzue ez da lan erreza irlara hurbiltzia gero baita joan egin zait hortxe bertako konbentuaren astarnak eta bertako landaredia zoragarria egunen baten amentxe egingo dugu monografiko bat izarori buruz ni gustora joango nintzake baina ez dakita urten aldi izango dugun Santa Clara bai eske batzutan txata pasatu egiten zait Aupa Virginia, aupa Mai Donostiarrak txintxuk ez du esan ezer baina berai geldokoa da Azten Bizkaitarra baina hortxe eta gaurko berri bat izan daiteke hemen atzian Sankaluzeak abia egiten ari diren seinalea dagoela bai eta ia lamiari topatuko noski eta ez dakizu klaro daudela lamiak izaron bai izaroko uhartean guk normalian eraztuntzeko hainbat egun pasatzen ditugu hile osoa
10 eguneko txandak eta 8 eguneko txandak egite ditugu. Eta gauetan, antxe, lamiak. Bai, misterioz betetako irla da, Gainera, antxe, bertan egoten gara, hor dago holako konbentu bat izan dakoa, Frantziskotarren konbentu bat, Ertarokoa, Isabel Katolikoa, ara Juan Omensan ere, eta misterioz betetakoa, gainera guk kanpalekoa izaten dugu bertan, eta erastuntzeko sareak eta jartzen ditugu konbentuko hortuan, Aljibia dagoen lekuan edo Urputzua dagoen lekuan. Noski, txintxu, Igeldo Republika da, noski. Aupa Igeldo. Eta historiaz betetako lekua, Lamiak, Sixili, Fraileak, leku benetan polita, baina hori baia baimenarekin joan beharreko lekua. Duzue zelako lasaitasuna dagoen oraintxe momentuan, Urmaelean. Lehengo batetan komentatu zidaten ea atzetik entzuten txoriak eta ia gu jartzen dugun soinuak ziren. Eta ez, hori da, oraintxe momentuan mikrofonak hartzen dituen inguruko doinuak batzutan, aiba, etorri dira. Beitu, nortu dauden hemen. Eta, oine, bota dituzte Mokosabalen irlatik. Amentxe. Txandaren bat izaron, zergaitik ez? Ateratzen dira nian erastuntzeko kanpaina, noski baietz. Jende asko egoten da etortzeko, baina posible da bai. Aupa Marcilla, hortxe, beitu, orantxe, etorri berri diran Mokosabalak. Bi, lumak atontzen, bainotxua hartuta gero, hemen heldua lo. Eta beti hitz egiten dugu, hau, komentatuko du beste egun batetan ere, Ez. Izarora ere ikerketa kanpainetan posible da bai. Beti komentatzen dugu landare inbaditzaileak eta horrelakoa, baina hemen badago kanpoko beste izaki bat, eta da, hemen ikusten duzuena. Eta zago duzu, zer Kristo erakusten ari da orain edorta. Bueno, hau hemen ikusten duzuena da, uretan, ur geza, gazidezatan, bizidan anelido bat, zizare bat, baina zizare tubikola bat. Tutuak eratzen ditu, holan karez edo egindako tutuak, bai? Eta uretatik dagoen edozerren gainean finkatzen da, eta hortxe ibiltzen da uretako bai plaktona eta fitoplaktona eta horrelako garro batzuen bitartez harrapatzen, uste zerpurido bat dela, baina zizare tubikola bat, ez da bertokoa, uste dut indiko ingurukoa dela, Australiakoa edo, agian erratzen ari naiz, baina uste dut, eta dena estaltzen du, leku batzutan arazo ere izan daiteke ze,
Itxaron, limikola bat. Ai ba! Beitu, Bernagorria, hementxe. Ze polita. Ugal garaiko lumajearekin eta ugal garaiko ainkekin. Bernagorria. Gamba roja, biluriko, redshank. Ze polite. Gaur 3-4 ikusteko aukera izan dugu eta hementxe bat gu guztion aurrian. Ugal garaiko lumajea daukan Bernagorria. Gamba roja, biluriko, redshank, archibebe komun. Ai, astu zait gazteleraz esatea, bai. Beitu. Bueno, futbola datorrela, ondo. Batzuk pozik egongo dira, baina guk ere jarraituko gure retransmisioekin eta gure emanaldiekin. Gainera futbolak ere, ez dakizu zenbat erlazio daukaten hegaztiekin. Ni baten flipatu egin nuen. Aste zarete ikusten hor Europako ligan eta zenbat futbol talde dauden hegazti izenekin, eta, bueno, eta hemen bertan ere, bueno, estatu mailan ere, bai badaude. Perikitoak, uste dut, ez da gizidan, bueno, ni futbolaz, ez dut esan gozo altu, ze hankaz hartuko dut fijo, perikitoak badaude. Kanarioak ere, noski. Gero hori Ingalaterratik eta The Magpies, mikak. Eta bueno, egun ematen igual, beitu mai, segaitik ez, egun ematen egingo dugu horrelako saio bat futbola eta gaztiak. Segaitik ez. Badakitamen ere Atletiken jokatzen zuen atezain batek, orain Ingalaterratik dabil, ez galdetu non, ze ez dakit, Kepa Arrizabalaga, ondarrutarra, hegaztiek oso zaletua zan, batez ere, hegazti kantariak ezitzen zituen. Ezizena ere badauka, hemen jilgero, deitzen zioten, kardelina, eta Ingalaterra ez dut uste Goldfinch deituko diotenik, baina agian hori bai, hemen sarritan esan atera bere afizio hori, baina Ingalaterran hegaztiekin eta bakizu ez nolakoa diran, askoz ere beste kultura bat, beste mundu bat daukate. Las Urracas de Newcastle, The Magpies, bai Iñaki, egia. Baina gero badaude ere, hasi nintzen begiratzen da hegaztiekin, bueno. Hainbeste. Futbol talde, dinote? Egun ematen egingo dugu. Horrelako ornito futbol saio bat, segaitik ez. Nik ornito bai, futbola askorik ez dut ulertzen, baina ornito futbol saiotxo bat. A ver... Badago ere Portugalen, Clube Desportivo das Aves. Bai.
Bai, eta bai, futbolera joten baldin bada jentea, lasaiago beste lekuak, ze gaur, egia esan, ezagutu ditut, hor, zuen artean parte hartzen duzuen jende bat, eta pasada bat izan da. Ezagutu ditut hemendik eta komentatu didate nola joan diren hemen Urdaibaiko inguru batzutara eta jende pila bat zegoela. Jende pila bat gaztiak ikusteko eta hondartzatan da ez da zer gertatuko da asteburuan, baina a ber, gauzatxo bat aurkitu nahi dut. A ver. Aurkituko ditut eta egingo dugu horrelako saiotxo bat nahi balduzu ere futbolari buruz eta hegaztiri buruz. Eta bai, gaur jendetza leku askotan gainera daukagun eguraldiarekin, fijatu zaitezte, primerakua. Getarian noski. Udagaraia, amene Bizkaian, Ibarran gelun eta hasi dira pentsatzen zen neurri hartu astebururako. Ze gaur ikusitakoa emate zuen udako igande bat zela. Eta entzuten dira, amendik entzuten dituzuen motorrak eta kotxiak eta horti datoz. Hondartzara eta horbiltzen arian jentea. Eta hemen, gaur, mokosabeleri kendu dioten irlatik, bukara emango diogu, horko emanaldiari, hortxe txistu, hortxe zankaluzeak, eta hemen nik esango neuke hortxe zangaluze emea, abian, hortxe burutxoa ikusten da, abian etzan da. Beraz, uste dut, arrautza jarri dituztela. Jarraipen, gertuko jarraipen egin gautzagu, abia honi. Eta ia mokosabalak eta lasai usten dituzten, basatiak, eta distantzia batera mantetzen diren. Zer bestela, amentxe, zaindari bia, karra eta emea, ontxe. ¿Qué les dan en esta isla? Lasaitasuna azten. Lasaitasuna eta inguru guztiak kontrolatzen dituzten sentsazioa. Beraz, axente, moitas grazas a ti, ata mañá, eta den hori bihar artean. Besarkada haundi bat. Fins demà, eta hementxe ikusiko gara. Una abrazada molt gran. Bihar arte. Bitu, gaur joan aurretik Vicente botatigu zuzeneko transmisio bat egingo duela, zuzenean, goizaldean, 12:04 gutxitan. Beraz, nahi baldin baduzue, logurerik ez badaukazue, ordu bat 4 gutxitan, hortxe. Vicentek ilargiaren emanaldi bat emango du. Hortxe beste aktibitate bat. Mozu handi badan hori, arratsaldeon.